Tras la victoria en la guerra ruso-japonesa, Japón fue reconocido por el mundo por sus capacidades. En 1911, Japón consiguió eliminar por completo los tratados desiguales con los países occidentales, que habían supuesto un reto durante mucho tiempo. Esto significó que Japón fue el primer país no occidental reconocido como nación igual por Occidente. En 1910, Corea fue anexionada y convertida en territorio de Japón. Esto sigue causando muchos problemas entre Corea y Japón. En el sentido actual, sin duda se diría que Japón tuvo la culpa, pero en aquella época estábamos en pleno imperialismo. Las naciones occidentales utilizaban diversas medidas para adquirir colonias en todo el mundo. Desde la restauración Meiji, Japón ha utilizado el miedo a ser desposeído para promover poderosamente el desarrollo de su propio país, y ha pasado del lado de los desposeídos al de los desposeedores. No hay nada que reprochar. Incluso le diría a Corea que odiaba más a sus antepasados. Estoy divagando. La guerra ruso-japonesa marcó un cambio importante en la naturaleza de la nación japonesa. En las eras Taisho y Showa, Japón siguió el camino de convertirse en una potencia militar. Tampoco creo que se trate de una elección de los países occidentales, y no creo que sea una elección muy equivocada. Japón se dirigió entonces a China en busca de sus concesiones. Aquí, por primera vez, Japón experimentó un conflicto con Occidente por sus intereses. Las naciones occidentales empezaron a percibir a Japón como una peligrosa amenaza para sus intereses. La escasa diplomacia de Japón con Occidente, hábil en el arte de la intriga, no fue rival para las potencias occidentales. Japón avanzó entonces hacia China de una manera que violaba sus intereses. Fue un desbocamiento militar al que el gobierno japonés no pudo poner freno. Y así se llegaría a la Segunda Guerra Mundial. No creo que fuera tan mala idea buscar intereses en China, dada la situación mundial de la época. Era el momento. Solo pienso, ¿por qué luchamos en una guerra tan imposible de ganar? Incluso el secretario de la flota combinada al principio de la guerra, Isoroku Yamamoto, cuando le preguntaron cuánto tiempo podría luchar Japón al principio de la guerra, respondió: les demostraremos que podemos luchar al máximo durante el primer año de guerra, pero más allá de eso, no estoy nada seguro. El antiguo pensador chino Sun Tzu escribió: el secreto de ganar una guerra es luchar solo cuando se está seguro de poder ganar. Nobunaga Oda, un famoso señor de la guerra japonés, comenzó su unificación de Japón derrotando a 10 veces más enemigos en la batalla de Okayama. La grandeza de Nobunaga fue que la batalla de Okayama fue la única en la que luchó con una pequeña fuerza de soldados. En las batallas que siguieron, siempre desafió al enemigo con varias veces más tropas que este. No se ahogan éxitos pasados. Parece como si los oficiales de Showa se ahogaran en el éxito de la guerra ruso-japonesa. Sin embargo, los líderes de la época de la guerra ruso-japonesa eran muy conscientes de la naturaleza lúdica de la guerra, y tenían muy presente la necesidad de lograr la paz mientras las probabilidades estuvieran a su favor. Esta diferencia es tan grande que cuesta creer que la diferencia haya sido de solo 40 años. Sin embargo, si Japón no hubiera luchado y perdido la Segunda Guerra Mundial, el sudeste asiático y África podrían seguir siendo colonias europeas. Así de importante fue para Japón haber hecho papilla a los británicos en el sudeste asiático al comienzo de la guerra. En este artículo, nos gustaría centrarnos en este asunto militar del periodo Showa, centrándonos en la sociedad, los políticos y el personal militar de la época. En el prefacio, me gustaría comenzar este primer artículo explicando la situación de la Primera Guerra Mundial en Japón. La Primera Guerra Mundial fue una guerra mundial en Europa que comenzó en 1914. Basándose en la alianza anglo-japonesa, Japón declaró la guerra a las tropas alemanas estacionadas en China el 23 de agosto de 1914. Alemania había arrendado tierras en la península de Shandong y Japón planeaba apoderarse de los intereses alemanes en China mientras Europa estaba en guerra. La República de China, surgida tras la Revolución de 1911, se mantuvo neutral en esta guerra mundial. Alemania no tenía fuerzas para luchar contra Japón en el lejano suelo chino, y Japón salió victorioso en poco tiempo. Yuan Shikai insistió en que las tierras arrendadas por Alemania, y ocupadas por Japón debían pasar a ser propiedad de la República de China. Sin embargo, Japón insistió en que debía ser administrado por Japón como una ocupación militar bajo la ley internacional de tiempos de guerra. Japón tenía que resolver esta cuestión antes de que Europa pudiera poner fin a la guerra. Diciembre de 1914, Takaaki Kato, ministro de Asuntos Exteriores del gabinete Kuma, presentó 21 demandas al presidente Yuan Shikai de la República de China. Exigió que Alemania cediera sus intereses a Japón, y que se ampliaran los plazos de arrendamiento del uso unidalian.
Exigía, entre otras cosas, que se nombraran asesores japoneses en el gobierno chino. El Reino Unido, Francia y Rusia, que seguían en plena guerra, dieron su aprobación tácita a esta exigencia de China. Estados Unidos no reveló su actitud. Al recibir la carta de demanda, Yuan Shikai evitó una respuesta inmediata, y se mantuvo en estrecho contacto con los enviados estadounidense y alemán. A continuación, exageró las demandas y adoptó una estrategia para agitar a la opinión pública nacional. En mayo de 1915, Japón y la República de China concluyeron un tratado, y China aceptó 16 de los 21 artículos del tratado. En 1918, la Primera Guerra Mundial llegó a su fin. Esta guerra mundial marcó el fin de la era anterior del imperialismo, en la que los países occidentales competían por intereses. El golpe para Europa fue así de grande. Japón, sin embargo, era diferente. La guerra trajo a Japón un auge económico sin precedentes, que le permitió afianzarse en China. Había una gran diferencia en la actitud hacia la guerra entre Europa, que sufrió la devastación de la Gran Guerra, y Japón, que solo se llevó las partes buenas de la guerra. Tras la guerra, Europa comenzó a desarmarse. Japón quería expandir su ejército para aumentar su poder, mientras que Europa quería proteger sus intereses creados y no entrar en más conflictos. En particular, los países con intereses en China se volvieron muy conscientes de Japón. Como nación insular distante, Japón era incapaz de comprender la postura defensiva de las naciones occidentales, es decir, su voluntad de mantener el statu quo. Los países occidentales empezaron a intentar poner trabas a la incapacidad de Japón para leer el ambiente. En la próxima entrega, analizaremos los movimientos militares de Japón en la década de 1920 y su relación con China. Si te ha gustado, suscríbete al canal y pulsa el botón me gusta.